La maestra Marisa Reyes Godínez es economista egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, docente e investigadora especializada en temas de economía de la cultura y gestión cultural, profesora investigadora de tiempo completo en la Academia de Arte y Patrimonio Cultural de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y profesora en la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales de la UNAM. Es fundadora y coordinadora del Foro de Economía y Cultura, evento interinstitucional creado en el 2010 y desarrollado de forma bianual en alianza con diversos actores del ámbito cultural, instituciones públicas, nacionales e internacionales y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, es responsable del Programa de Desarrollo Académico, Economía y Cultura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Ha dado varias charlas y conferencias en México y en el extranjero sobre industrias culturales y creativas, el binomio Economía y Cultura y Políticas Culturales. Entre sus publicaciones más recientes están los libros colectivos Economía y Cultura en 2013, editado por la UNAM y la UACM, Economía y Cultura Críticas, Emprendimientos y Solidaridades en 2016, editado por nuestra Casa de Estudios, por cierto, así como los artículos en 2017, The New Scenarios of Culture, Some Economic Challenge, Essay Working Paper Series, Association for Cultural Economics International y Economía y Cultura en México. Apuntes de una agenda en construcción en la Revista Internacional Periférica, Universidad de Cádiz, España. Por favor, un aplauso para recibir a la maestra Marisa Reyes. Pues hola, ¿qué tal? Buenas tardes ya. Justo le decía al doctor Jorge que ya a lo mejor algunos de ustedes están más cansados por la hora, pero bueno, vamos a platicar brevemente algunos de estas cuestiones relativas a la economía creativa, y ahí le puse economía creativa y cultural, ¿no? Y ahorita les diré un poco por qué. Entonces, pues les agradezco mucho la invitación a Moisés, al doctor Jorge, por estar acá. Y bueno, como ya se dieron cuenta, yo no soy diseñadora, entonces pues vamos a hablar de otras cositas, pero que van relacionadas con lo que ustedes hacen. Y bueno, es importante como parte de este circuito al que pertenece la UAM y este congreso, en las actividades de la capital mundial del diseño, que sería la Ciudad de México. El diseño en realidad se ha vuelto una actividad, como ya los ponentes anteriores les mencionaron, muy importante en varios marcos, en varias cuestiones alusivas al tema de lo que decía Julio en la mañana, de los emprendimientos, de las industrias creativas, de las industrias culturales también algunos le denominan. Y la idea de esta charla es que transitemos un poco por los conceptos de cultura, de creatividad, ¿no?, de economía creativa, como es la línea de hoy, y que van muy ligados al tema de la innovación, que seguramente ustedes también manejan mucho acá, y con la economía y por supuesto en específico el diseño. Hay una serie de conceptos en la relación de economía y cultura que tienen que ver con, por ejemplo, aquí les pongo, porque no vamos a dar una clase de economía, pero bueno, la economía es la ciencia que estudia la conducta humana, ¿no? Es una ciencia social como una relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos. Es una definición de Lionel Robbins. Y luego está la creatividad, aunque durante la mañana ya les han dado varias definiciones, ¿no? Y el tema de la cultura, que hay, es una definición de Néstor García Canclini, que está allá en la UAM, pero en la UAM Iztapalapa, en el departamento de antropología, el conjunto de procesos donde se elabora la significación de las estructuras sociales, se la reproduce y transforma mediante operaciones simbólicas. Cuando hablamos de economía creativa, tenemos que hacer un poco como un paréntesis y regresarnos un poquito a la historia. El término de economía creativa es un término más reciente. Ahora se usa mucho.
se ha posicionado bastante en los reportes a nivel internacional, en las políticas públicas, ¿no? Pero antes de ese concepto teníamos varios, otros más. Entonces, por eso metí el tema de la cultura. En el tema de la creatividad, aquí, bueno, hay varias. Por ejemplo, está traer a la existencia algo nuevo, sea una nueva solución a un problema, un nuevo método o dispositivo o un nuevo objeto o forma artística. Y luego, en los momentos de crisis, solo la creatividad es más importante que el conocimiento, que bueno, a veces necesitamos de ambas. En las relaciones de economía, cultura, ahora creatividad, el tema del desarrollo y del crecimiento siempre han estado muy presentes. Entonces aquí les pongo un poco. Esto de la creatividad y de la cultura en el marco de la economía y por qué el diseño también se vuelve importante a nivel de los impactos económicos y no solamente, digamos, otro tipo de actividades que son más tradicionalmente como culturales, es por el tema del desarrollo y del crecimiento. Entonces, siempre se ha buscado que haya desarrollo, que haya crecimiento económico, que las economías pues no solo tengan más dinero, que puede estar en el medido por el Producto Interno Bruto, sino que además haya bienestar. Y de ahí el que en la mayoría de los discursos, como los que decía su compañero, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, que da el término de economía naranja, siempre el eje transversal de todo esto ha sido promover el crecimiento y el desarrollo. ¿Qué tanto de eso se ha logrado? Bueno, esa es una de las preguntas y de las tareas que tenemos o que tienen también ustedes, pero bueno, aquí vemos que entonces está el desarrollo, según Amartya Sen, un economista premio Nobel, es un proceso de expansión de las capacidades que disfrutan los individuos, ¿no? Desarrollo sostenible, que es otro término que en los últimos años también está muy de moda, es cuando el promediar el bienestar de las generaciones presentes y futuras en conjunto, disminuye con el tiempo. Se ha hablado de un desarrollo integral, es decir, no solo tener impacto económico, no solo crecimiento económico, sino además que ese dinero se traduzca en políticas públicas que arropen o que detonen una serie de procesos sociales que puedan permitir el bienestar de pues la población de todos los países. Entonces, cuando hablamos de cultura, no solamente es ver cuánto impacta la cultura o la creatividad en las economías, cuánto aporta, sino también cuánto aporta en términos socioculturales, en impactos más allá de lo monetario. Nosotros hemos trabajado el tema de economía y cultura, y bueno, un poco cuando leían ahí el currículum, el maestro Moisés, parte de los trabajos de economía y cultura pues han estado muy relacionados también con colegas de acá, el doctor Jorge, el doctor Marco Ferrusca, Christoph también ha estado colaborando con nosotros en el Foro de Economía y Cultura desde la mirada del diseño. En el 2013 nosotros metimos el tema del diseño, incluso el Departamento de Investigación y Conocimiento participó muy activamente, trabajando una mesa, varias mesas y dictaminando también las ponencias para meter en digamos, cruce de la economía y la cultura y otras disciplinas más, el tema del diseño. Cuando pensamos en estas relaciones, algunos dicen todavía que parecerían impensables, sin embargo, esto data desde hace mucho tiempo. Digo, la relación entre economía y cultura siempre ha estado. El estudio de la disciplina, ya pensando, aplicando la economía a temas de la cultura, es más reciente, aún así estamos hablando más o menos de los años 60. Entonces tenemos por un lado la dimensión cultural de la economía y luego la dimensión económica de la cultura, que son dos cosas, ¿no?, que tienen que ver muy estrechamente. Y tenemos ahí dos conceptos que son los que anteceden en gran medida al tema de la economía creativa, que es el de la economía de la cultura y el de la economía cultural. ¿Alguien había escuchado alguno de estos? Bueno. Entonces, esta lámina siempre la pongo porque pues tenemos una serie de conceptos, varios. Cuando ustedes, ahorita que están estudiando acá, si
en estos nuevos marcos, en los nuevos paradigmas de la economía creativa, las ciudades creativas, etcétera, 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 tendrán que ir viendo y seguramente se detendrán con el apunte de estos conceptos. ¿Son todos iguales? ¿Son sinónimos? Por eso les voy a decir brevemente si hay alguna diferencia. Entonces, tenemos estos: economía del arte, economía cultural, economía de la cultura, economía creativa, y también este que mencionaba su compañero hace rato, el de economía naranja. Ciertamente, este es uno de los más recientes, pues el Banco Interamericano de Desarrollo lo saca en el 2013 con esta publicación, Economía Naranja, una oportunidad infinita, y lo que su compañero apuntaba del presidente actual de Colombia también es muy cierto, porque además cabe señalar que Iván Duque, el presidente de Colombia, es el coautor de este libro, junto con otro economista, también colombiano, llamado Felipe Buitrago. Entonces no es coincidencia que entre como parte de la política. El otro día estábamos platicando que varios colegas colombianos nos cuentan que desde que entró el nuevo gobierno todo es naranja, entonces todo se quiere aplicar a toda la política, ¿no? Y bueno, viene por ahí. Miremos brevemente, no me voy a detener mucho. Cualquier duda, les puedo pasar bibliografía, un día nos tomamos un café y podemos conversar más a profundidad. Entre estos conceptos tenemos el de economía del arte. La economía del arte, como les decía, es una de las primeras, digamos, que se reconoce como subdisciplina de la economía contemporánea. Es decir, yo les decía que el estudio de la cultura desde la aplicación de las herramientas económicas data más o menos de los años 60. Bueno, pues más o menos empezó a través de la economía del arte. ¿Por qué? ¿Por qué del arte y no de la cultura? No sé si se acordarán, incluso todavía muchos ahora lo hacen, que cuando decíamos cultura, todo el mundo dice artes, teatro, danza. Pero cultura en el sentido más amplio, como lo usan los antropólogos, no solamente es eso. Incluso son las prácticas sociales que tenemos todos los días. Estamos haciendo cultura. No es solamente ir al teatro o llevar la cultura a las comunidades, no, las comunidades también tienen cultura. Entonces, cuando empezó el análisis económico aplicado al ámbito de la cultura, solamente era para las artes, prácticamente. Y era justamente aplicar el análisis de la teoría económica, principalmente el análisis neoclásico, de saber cómo funcionaban los productores, es decir, los artistas, los consumidores, los mercados del arte, en fin, todos los agentes que formaban parte de este circuito llamado cultura, en específico de las artes. Y se tomaba en cuenta, obviamente, los valores culturales, pero sobre todo también el tema de los valores económicos. Más adelante, el término de economía cultural viene como en gran medida a sustituir el de economía de las artes, por esto que les decía, que era muy cortito, se quedaba corto en artes. Había que ampliar el término y aparece un término que es el de economía de la cultura o también economía cultural. ¿Por qué les pongo los dos? Si ustedes revisan ahí, ahora no solamente en los documentos académicos, sino en las políticas públicas, se darán cuenta que estos términos también, además del de economía creativa y ahora el de economía naranja, están muy metidos en todo lo que se hace allá afuera y aquí adentro. En las aulas, pero sobre todo en el caso de México, en la Ciudad de México, ahora que estamos hablando de nuestra ciudad, justamente estos términos han aterrizado en varias de las políticas públicas que nosotros tenemos, en materia no solo de cultura, o sea, es decir, no solo desde las secretarías de cultura, sino también desde las secretarías de economía, de desarrollo económico. Entonces es muy interesante ver cómo los están usando. Les pongo los dos porque van a encontrar en los documentos, incluso hay un reporte, no sé si lo han escuchado, el reporte de la economía creativa que sacó la ONU, que usa de manera indistinta en la traducción los términos, y varios grupos de investigación, incluso aquí en nuestro país, también lo hacen. Dicen economía cultural o economía de la cultura como sinónimos, pero sí hay una diferencia. Apuntemos brevemente. En el caso de la economía cultural, es un bracito, es una rama de la antropología económica, entonces no es igual que la economía de la cultura, sí hay sus diferencias.
En la economía cultural, entonces, se analiza o se puede analizar aún la economía de un país, incluyendo los valores culturales de su sociedad en la toma de decisiones de cualquier área. ¿A qué se refiere esto? Es como regresarle, bueno, quizás nunca la ha perdido como ciencia económica, pero es mirar que si queremos entender cómo funciona la economía de un país, también no podemos perder de vista la dimensión simbólica, la dimensión cultural. Todas nuestras decisiones, o gran parte de nuestras decisiones, están influenciadas o determinadas por lo cultural, el qué consumimos, lo que nos gusta, por qué vamos a ver cierta película y no vamos a ver otra, por qué diseñamos algo, y nuestros marcos, incluso desde dónde jalamos el tema de la creatividad, tiene que ver mucho también con lo cultural. Entonces, la economía cultural nos dice que hay que mirar esta parte simbólica para entender también el tema económico. Incluso ustedes vean, por ejemplo, hablando de negocios, las transnacionales lo saben muy bien cuando hacen investigación de mercados. Hay productos que nunca van a entrar a México. ¿Por qué? Porque aunque tengan algunos consumos, a lo mejor no son lo suficientes. Por ejemplo, las bebidas estas con hidratantes tipo el Gatorade, hay en muchos lugares una serie de sabores que no van a llegar a México porque el paladar del mexicano es tiene una tendencia hacia lo dulce. Por eso somos número 1 consumidores de refrescos y pues de diabetes y de todas esas cosas que se derivan de ahí, ¿no? Hipertensión, más. Pensemos, no sé, en esta otra transnacional de los arcos dorados, hamburguesas, yo les digo en la India de carne de res, pues no. ¿Por qué? Porque la res tiene culturalmente otro papel, es sagrada, ¿no? Y acá pues nos comemos la res con gusto y muy rica y todo, ¿no? Entonces, bueno, los gustos están determinados también culturalmente en muchos sentidos. Y de ahí que impacten también en la economía, en la toma de decisiones de los consumidores. Fue muy breve. En el caso de la economía de la cultura, esta sí sería, digamos, la que viene después de economía de las artes, que es el análisis económico aplicado al mundo de la cultura, en su sentido amplio, ¿no? Y luego viene de la economía creativa, que como les decía al principio es uno de los más recientes, no es considerado como una disciplina como los otros, como la economía de la cultura, sino más bien es una clasificación industrial que da Naciones Unidas para las actividades y producciones relacionadas pues también con las bellas artes, el patrimonio, manifestaciones culturales, que está basada en ¿qué? En la creatividad, en esto que han platicado todos estos días, en este insumo que es intangible, ¿no? El conocimiento también, que puede generar crecimiento económico y desarrollo a través de ¿qué? De innovaciones aplicadas y que pueden tener como resultado algún tipo de bien o de servicio. Abarca entonces aspectos sociales, culturales, económicos, que interactúan con la parte, por supuesto, tecnológica y ahora con lo digital, pues cada vez más, con la propiedad intelectual, que por eso también tienen ahí talleres de propiedad intelectual, porque justamente estos temas van muy relacionados. De hecho, otra de las cosas que es un tema transversal en las economías creativas, en las industrias creativas, en lo que ustedes hacen es, además del desarrollo y el crecimiento, la propiedad intelectual y objetivos turísticos. Entonces, aquí, en la economía creativa, podemos decir que es un concepto basado en actividades relacionadas con el conocimiento. No hay un concepto así definido, economía creativa 2 puntos, tal. Incluso si ustedes se meten al sitio web de la ONU, ahí van a encontrar el programa de economía creativa y justamente ahí dice que no hay una definición como tal, sino está en construcción,
pero que la economía creativa se basa en las industrias creativas. Dentro de esas actividades económicas está, pues, algo que sí tiene que ver con ustedes, que es el diseño, la arquitectura, y también la publicidad, los servicios creativos digitales, entre otros. Entonces, como verán, pues esto de la economía creativa, la economía de la cultura, sí tiene que ver con ustedes, y pensando en estos acercamientos de las cosas que debemos conocer un poquito más, pues es parte de las tareas como estudiantes que les tocará realizar. Aquí les dejo una página para que a los interesados, a las interesadas, se puedan meter, que es una de las asociaciones, o la asociación, digamos, primera y la más importante de economía de la cultura, donde pueden encontrar muchos textos. También van a encontrar cosas relacionadas con el diseño, la economía, la creatividad, etcétera, etcétera. Y pueden meterse a la revista, que es el Journal, o también pueden meterse aquí, que son otro tipo de documentos de trabajo. Los de aquí son completamente gratuitos, y acá dependiendo de los buscadores, ¿no? Esta es una de las portadas. Entonces se trata del diseño, pero también viendo la parte económica, cuánto aporta, no solo qué diseñamos, por qué y todo esto que platicamos, sino también relacionado con el análisis económico de estas actividades. Y algunos de los temas que se trabajan son estos, por ejemplo, pensando en las ciudades creativas, en los clústeres, desarrollo urbano, ¿no? Los urbanistas, por ejemplo, ahorita también han trabajado mucho estos temas, los arquitectos se han metido, es decir, es un campo multidimensional, interdisciplinario, transdisciplinario, entonces, por ahí. Si pensamos entonces en la economía creativa, yo les decía que la base de esta economía son estas industrias. ¿Qué son estas industrias? Las industrias creativas, según el gobierno, bueno, Londres, por ejemplo, da esta definición, que es aquellas industrias que tienen su origen en la creatividad, las habilidades y el talento. Eso es muy amplio, ¿no? Puede entrar prácticamente todo, no solo el diseño, sino los químicos también tienen creatividad, los físicos también para hacer una patente, en fin, la creatividad, que ha sido un tema también cuando hablamos de economía creativa, que varios han como pues reflexionado y genera ciertas tensiones. ¿Por qué la cultura o ciertos creativos se apropian del término cuando puede ir más allá? Entonces, las industrias que están basadas en creatividad, habilidades y el talento, que buscan bienestar, creación de trabajos, que aquí está la clave por qué se promociona también mucho este tipo de economía creativa, o este tipo de economía más bien, a través de la generación y explotación de la propiedad intelectual. Fíjense, estos temas de las ciudades creativas, de las economías creativas y demás, los emprendimientos culturales y creativos, las industrias creativas, se han puesto muy de moda. ¿Por qué? Porque generan, según los informes, mucho empleo y además pues riqueza, generan o disminuyen cuestiones de desigualdad. Entonces le atribuyen una serie de características que hace muy llamativo para sobre todo los organismos internacionales este tipo de actividades. Esta es la clasificación de industrias creativas de la UNCTAD. La UNCTAD forma parte de la ONU y no se ve bien, pero aquí están ustedes, aquí está el diseño. Y diseño con todo lo que implica, diseño de joyería, diseño de modas, diseño de interiores, diseño de juguetes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces está diseño de interiores, diseño gráfico, moda, joyería, juguetes, servicios creativos, arquitectura, publicidad, ¿no? Además de esto está pues los medios tradicionales o las industrias culturales tradicionales, que son, por ejemplo, la editorial, los libros, la prensa, las publicaciones. También está el cine, la televisión, la radio, el sector audiovisual. Incluyen las artes escénicas también, por ejemplo, música, teatro, circo, ¿no? Y también se meten al patrimonio, el patrimonio cultural tanto material como inmaterial, que tiene que ver con los sitios arqueológicos, los museos, pero también pensando en el patrimonio cultural inmaterial, con las artes, los oficios, los festivales, celebraciones, todo esto que si nos metemos a ver cada una de
de estos óvalos, pues es amplísimo esto de las industrias creativas y por lo tanto de la economía creativa. Entonces, las industrias creativas condensan, tienen a las industrias culturales, como veíamos ahí, libros, cine, ¿no?, música, más lo que ya revisamos, artes escénicas, visuales, el tema del diseño, mercados de arte, arquitectura, software, videojuegos. Es decir, con esta nueva clasificación se agregan ciertas actividades que antes no estaban consideradas y que nada más eran como grandes empresas tipo, no sé, industria cultural, la televisión, pues es en nuestro caso en México, es una empresota, pero aquí en estas industrias creativas pueden entrar todos los que tienen relación con esto, chiquitos, medianos, grandotes, monstruotes, ¿no? O sea, desde aquel emprendedor que es chiquito, un microempresario, a una pequeña, mediana empresa, hasta una transnacional. Hay un tema con eso porque los que se dedican a trabajar estos temas también hacen una reflexión un poco crítica, que de repente todo esto aglutina a todas las actividades y aglutina a todos, pequeños, medianos, grandotes, y que digamos, a nivel de estudio y a nivel también de iniciativas de política pública en materia de economía creativa, tendrían que empezar a mirar las especificidades de cada uno. Hacer diseño, hay muchos tipos de diseño, cada diseñador tiene sus propias características, sus propias problemáticas. No es lo mismo diseño que arquitectura, no es lo mismo diseño que ser un empresario de la industria del libro. Todas son parte de esto, pero tienen sus peculiaridades. Así como hay varios conceptos de economía, de la cultura, creatividad, hay varios conceptos, porque esta es se los comento así rápidamente porque cuando empiecen a leer los que se metan en este tema se van a encontrar que también hay muchos conceptos de industrias. Este que les mencioné, culturales, el de creativas, industrias del entretenimiento, industrias del contenido, industrias protegidas por el derecho de autor, que son las IBDA, etcétera, etcétera, etcétera. Uno se pierde en todo eso. Bueno, hay sus diferencias, depende también de qué organismo publique un documento. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual trabaja con industrias protegidas por el derecho de autor. Y de hecho, muchos de los estudios que se hacen de medición de actividades, por ejemplo, como obras literarias, artísticas, etcétera, etcétera, nunca les llama industrias culturales, les llama así. La UNESCO empezó a trabajar mucho en los fines de los años 70 este concepto. Se acerca más a lo que decíamos de la ONU, el de la naranja al Banco Interamericano de Desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces vamos a encontrar una serie de conceptos. No me voy a quedar ahí, sino quería que vieran que hay sí sus diferencias. Entonces, si nosotros nos metemos a ver estas industrias creativas que forman parte de la economía creativa y que dentro de ellas están las culturales, podemos ver que aquí en las industrias creativas, unas de las que están muy trabajadas son diseño, juegos, publicidad, videojuegos. En términos de impacto económico, el tema de los videojuegos pues, es bastante visible. De hecho, hay varios documentos que señalan que México, hasta hace por lo menos algunos años, no he revisado el dato último, pues tenía el 50% de la producción en América Latina en términos de videojuegos. Y en la mayoría de los reportes internacionales aparece que el diseño es una de las actividades que más aportan, pensando a nivel económico. ¿Por qué? Porque el diseño está aplicado en prácticamente todo y en estas aplicaciones funcionales, y tenemos ahí una gran derrama económica a través de estas actividades. Y están las industrias culturales que veíamos, que es otra, la editorial, la música, y podemos separarlas con este sector cultural que tiene que ver más con los patrimonios, patrimonio material, patrimonio inmaterial. Y luego está que dentro de estas categorías de industrias culturales, creativas y economía creativa, como les decía, uno de los más importantes es el diseño.
Entonces tenemos a diseñadores, a gente, sobre todo diseñadores, gente de otros ámbitos de la economía que se ha metido a abordar cuánto impacta el tema del diseño a nivel económico. Es una de las líneas de investigación o de aplicación que ustedes podrían tener, es decir, hay pocos diseñadores que se metan a hacer estos estudios y pues, los economistas no sabemos nada de diseño, entonces necesitamos trabajar en conjunto para poder entender su quehacer, sus dinámicas y hacer nuevos tipos de mediciones, de investigaciones. Este es de un documento colombiano y, por ejemplo, pone aquí comparativo de modelos de economía creativa, campos de diseño. Y les puse la clasificación de las diversas industrias para que vean que según lo que maneja UNESCO es una cosa. Por ejemplo, la UNESCO en su clasificación, como ellos clasifican, meten el diseño de modas, la arquitectura y el diseño gráfico, paisajismo. Pero, por ejemplo, la UNCTAD, que es de la ONU, que maneja más el concepto y la clasificación de industrias creativas, además de estos tres, mete el diseño de interiores. ¿Se acuerdan las bolitas de colores? Ahí está diseño de interiores. Y también pone el diseño de juguetes, cosa que no considera, por ejemplo, acá. Y si nos metemos a Convenio Andrés Bello, el Convenio Andrés Bello es un convenio intergubernamental que tenía su sede en Colombia, al cual México pertenece, son varios países a nivel Iberoamérica, y es un convenio que hace en la década, bueno, no, más bien ya en los 2000 empezó a generar una serie de estudios para ver cuál era el impacto económico de ciertas actividades culturales. Entonces se financiaron estudios por país, teníamos un libro Venezuela, uno de Bolivia, etcétera, etcétera, etcétera. México, cuando se hizo eso, todavía no entraba, entonces el de México no lo hicieron a través de ese convenio. Se hizo por acá, en el 2004 se publicó por otro economista que se llama Ernesto Piedras. Entonces el convenio Andrés Bello maneja una metodología y, por ejemplo, no incluye interiores, pero sí mete, por ejemplo, el diseño industrial, o el diseño de joyas, o el diseño textil. Y hay un documento europeo que hace análisis también de este tipo de actividades y mete estas de acá, y por país también va cambiando. ¿A qué voy con todo esto y con las diferentes clasificaciones? Que no hay un consenso, ni de conceptos, ni tampoco de metodologías para decir cuáles son las actividades que vamos a contar cuando hablamos de industrias culturales, industrias creativas, etcétera, etcétera. Y esto impacta en la medición de los impactos. Entonces tampoco podemos tener, digamos, si agarramos un documento de la UNESCO no lo podemos comparar con otro porque están utilizando clasificaciones distintas. Entonces, aquí están como los campos, que esto es más cercano a ustedes, y que hay también una diferencia en cómo se está midiendo. Como les decía hace rato, estos temas de la economía creativa son importantes para muchos por su aporte, por cuánto aporta la cultura y ahora la creatividad, que implica su quehacer, al Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto es un indicador macroeconómico grandote del país, ¿no?, en la contabilidad nacional, que nos dice cuánto estamos creciendo o cuánto no estamos creciendo. Ya ven que a principio de año siempre nos dicen, se espera que México crezca en tanto y al final, bueno, es que no crecimos, ¿por qué no? Entonces eso es un numerito muy, muy importante, ¿no? También existen una serie en la región latinoamericana, a nivel internacional, de lo que les decía, de metodologías, para ver qué actividades son, su comportamiento y cuánto impactan a nivel económico. Por ejemplo, hay unos países que usan el mapeo, por ejemplo, de industrias creativas. Colombia ha hecho estudios en colaboración con el British Council, entonces utiliza mucho la metodología de la ONU, de industrias creativas, ¿no? También hay un mapeo, por ejemplo, Chile tiene varios mapeos de industrias creativas.
Luego tenemos también una cosa que se llaman las cuentas satélites de cultura. Eso es algo que se ha trabajado también a nivel regional. Y ustedes dirán, ¿y eso para qué me sirve? Bueno, las cuentas satélite de cultura lo que tratan de hacer es tener información puntual sobre un sector, en este caso el cultural, y meten, por supuesto, lo que ustedes hacen. Entonces, si ustedes de repente quieren ver cifras sobre cuestiones relacionadas con la economía creativa o quizás sobre el diseño y demás, pueden encontrarlas en las cuentas satélites de cultura. México tiene su cuenta satélite de cultura desde el 2014. El INEGI la publica y la va actualizando cada cierto tiempo. Entonces, si quieren información sobre su quehacer y demás, aquí pueden encontrarlo. A nivel de América Latina, incluso se ha hecho, por esto mismo que les decía, de que no hay una metodología homogénea de conteo ni de nada, se ha intentado hacer una metodología de cuenta satélite de cultura para América Latina. Y también Colombia la promocionó mucho, ha participado México, para poder hacer estudios comparativos. También tenemos observatorios de cultura y economía, de industrias culturales, grupos de reflexión, grupos de investigación, etcétera, etcétera. El campo entonces ha crecido mucho en los últimos años. Yo creo que hace por ahí de los fines de los 90 todavía, si ustedes querían trabajar algo de esto, o el diseño en estos marcos, incluso yo creo que sus profesores los iban a ver muy raros, ¿no? En economía nos siguen viendo muy raros también, ¿no? Es un campo emergente todavía. En la mañana Julio decía cómo se han dado ciertos procesos en las universidades. Bueno, este es un tema que realmente se trabaja poco desde la academia, desde las universidades. Estos conceptos quizás para muchos no son familiares porque están más, como les decía al principio, en el ámbito de la política pública, del discurso de los organismos internacionales. Así que es interesante que ahorita cada vez más se está metiendo, ¿no? Dentro de los 6 ejes que tiene el programa general de lo que formamos parte con este seminario, Ciudad de México, capital del diseño, pues está el de economía creativa, ¿no? Pues cada vez se va metiendo más por ahí. ¿Y cómo andamos en México? Pues, a ver, en México tenemos una serie de programas de cuestiones de medición, como la cuenta satélite, programas de difusión e investigación, se han hecho algún tipo de iniciativas de ley por ahí. ¿Esto impacta en lo que ustedes hacen? Pues sí, porque ustedes forman parte de un sector que ya cada vez más se le está metiendo a esto y que eventualmente van a tener que conocer porque hay programas, hay incluso becas, hay un montón de cosas. Por ejemplo, el FONCA, ¿alguien de ustedes conoce qué es el FONCA? ¿No? Es una beca, pues es el Fondo Nacional, ¿no?, para la Cultura y las Artes, que beca normalmente a los artistas, gente del medio cultural. Pero en el ámbito de la gestión cultural, tiene ahí un área de especialización para irse a estudiar maestrías y doctorados sobre economía de la cultura. Y dentro, como la economía de la cultura es muy amplia, también podría entrar cuestiones de diseño. Entonces, si quisieran aplicar en algún momento para posgrados, pues ya no solo es una opción para los artistas tradicionales, ¿no?, sino también se ha abierto para otro tipo de creativos. Yo les decía al principio que en el caso de México, cuando hablábamos del convenio Andrés Bello, nosotros no habíamos tenido un estudio a través de este organismo intergubernamental, porque nosotros no pertenecíamos al convenio Andrés Bello. El primer estudio que se hizo en México fue que se llama ¿Cuánto vale la cultura? Contribución económica de las industrias protegidas por el derecho de autor en México. Como ven, industrias protegidas por el derecho de autor nos remite a la OMPI, a la metodología de la Organización Mundial por la Propiedad Intelectual. ¿Qué pasa aquí? Este estudio yo siempre les cuento que es para mí una especie de parteaguas, un antes y un después en nuestro país. Antes de este estudio, estos temas no resonaban en ningún lugar. Pasaron muchos años después del estudio también, y en los últimos 7, 10 años se ha posicionado muchísimo. Entonces, para ustedes a lo mejor ya es normal encontrarlos por ahí.
pero cuando yo era estudiante, hace no mucho tiempo, quiero aclarar, ¿no? Nadie veía estas cosas, nadie te podía asesorar una tesis, eras un bicho raro, así, tal cual. Oiga, pero es que en otros países, pues sí, pero ¿quién te va a asesorar eso? Sí, tenían razón. Y sigue sin haber mucho, ¿no? Entonces, en las facultades, por ejemplo, la facultad de diseño en la UNAM se ha metido mucho a esto, la FAD. Curiosamente, no economía, por ejemplo, sino la facultad de diseño. Entonces, en la UNAM encontramos que los acercamientos a estos temas son desde el diseño. Una de las revistas de economía creativa de las que hay en la región latinoamericana está en esta universidad privada del Centro, que tiene su revista de economía creativa y tienen un centro de investigación. Y ellos andan en la cuestión del diseño. Entonces, es interesante ver también qué tipo de profesiones se van acercando a estos temas. Yo a veces les cuento que, por ejemplo, en América Latina, los temas de economía y cultura pero sobre todo en México, como que desde la gestión cultural, desde los antropólogos, los sociólogos, los comunicólogos, pocos economistas. De hecho, casi no hay economistas. En la Facultad de Economía de la UNAM, es más, aquí en el Departamento de Economía, pues tampoco. Nosotros hemos trabajado con ellos para el Foro de Economía y Cultura, pero también nos dicen, bueno, ¿y quién puede dar aquí? ¿Quién trabaja el tema? ¿No? Sin embargo, sí encontramos un lugar de interés en los diseñadores, en los arquitectos. Los arquitectos también trabajan mucho el tema de patrimonio, ¿no? Entonces, se han hecho también equipos bien interesantes y vamos viendo cuáles son las disciplinas que se van metiendo en estos temas. Entonces, se publica en el 2004 y una de la cifra que rodó en periódicos, en revista Proceso, en todos lados, era que este estudio evidenciaba que la cultura aportaba 6.7% al Producto Interno Bruto de México. Que en términos de Producto Interno Bruto eso es muchísimo, ¿no? Entonces todo el mundo era, wow, entonces la cultura sí deja lana, no solamente es un gasto, ¿no? Hay que meterle. Si ustedes revisan la parte de la historia, van a encontrar ahí, estaba Vicente Fox en ese momento, que no hay que invertir en cultura porque genera rentabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es un parteaguas. Este libro se regaló a todos los funcionarios de cultura, se agotó, no había manera de conseguirlo, se hizo una segunda edición. Y ahí empezó un poco la ruta de México en estos menesteres. Años más tarde, por ejemplo, en el Programa Nacional de Cultura de Felipe Calderón, tenemos el capítulo 8, dentro de su programa, que habla de industrias creativas. No había aparecido en otros programas, ahí aparece, política pública. Ya el tema de su aplicación es otra cosa, pero vamos a ver qué aparece, ¿no? Y luego, por ejemplo, con Peña Nieto tenemos el Programa Especial de Cultura y Arte, el PECA, del 14 al 18, que fíjense, dentro de sus objetivos era apoyar la creación artística, desarrollar las industrias creativas para reforzar la generación y acceso de bienes culturales, fortalecer los estímulos a la creación artística y las iniciativas de emprendimiento cultural de la población del país, fomentar y estimular el surgimiento de empresas creativas y culturales. Como se darán cuenta, ahí se va metiendo y se va metiendo. El 2014 es un año clave, fíjense, 10 años después de la publicación de este texto, el de la portada roja que les acabo de enseñar. 10 años después, como que ya todo mundo, son procesos, iba hablando del asunto, se fortaleció mucho con el tema de la economía naranja, porque el Banco Interamericano se vio mucha mercadotecnia con su término, entonces pues como que empezó a irradiar en varias latitudes. Por ejemplo, en el 2014 se hizo por primera vez en el World Trade Center la Expo Pymes de Empresas Creativas, ¿no? Era la primera vez que se hacía. Sale esta cuenta satélite de cultura que yo les comenté hace rato, INEGI la publica por primera vez en enero del 2014. Ya desde el 2004, cuando Ernesto Piedras hizo ese documento, decía, necesitamos información desagregada para ver el comportamiento de este tipo de actividades, porque ¿qué creen? Que no tenemos nada.
o todo está así como muy cultura, educación, deporte, pero de cultura, ¿cómo cae? ¿Cómo lo desagregamos? Y de ahí cómo vemos cómo se maneja en cada una de esas subsectores. Luego, por ejemplo, en ese mismo año también, la Ley de Desarrollo Económico del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, ¿no?, tiene dentro de las atribuciones, fíjense, no estamos hablando de la Secretaría de Cultura, sino de la Secretaría, estamos hablando de Desarrollo Económico. Crear programas institucionales de promoción, financiamiento, formación de redes de colaboración, promoción de espacios de investigación, implementación de herramientas y mejora regulatoria para el desarrollo de las industrias creativas en la Ciudad de México. No es casual que esta designación para México exista, porque la Ciudad de México ha trabajado mucho para ser la capital del diseño. Los de Jalisco también han trabajado mucho, los de Puebla también tienen trabajos para el diseño como parte de, digamos, centro de las actividades de la ciudad. Entonces, esto tiene larga data. Incluso, por ejemplo, este es un reporte, son los reportes de economía creativa, el que les mencionaba hace rato de la ONU. Hay varios, el primero fue en 2008. Están en internet, los pueden descargar por si alguien tiene curiosidad de saber de qué va esto con mayor profundidad. El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, ¿qué hizo? Mandó a traducir uno de estos reportes al español, ahí, porque decía, bueno, una limitante a veces es el idioma, para que tengan tantos millones de hispanohablantes acceso a esto. Y era parte del plan de tener también, ser una ciudad creativa, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, ahí está. Más recientemente este año sacó la Secretaría de Cultura la federal, porque han de saber que ya también tenemos una federal reciente, la Secretaría de Cultura Federal, estuvo trabajando un mapa de ruta de industrias creativas, pero digitales, porque ya también el tema de la tecnología viene muy metido acá, ustedes lo saben mejor que nadie. Entonces ya no solo es hablar de industrias creativas, sino hablar de industrias creativas digitales. Este fue un mapa de ruta que se hizo, la Secretaría de Cultura llamó a distintas personalidades de la academia, de organismos internacionales, estaban por ahí también empresarios, no sé, estaba también cosas como ProMéxico, la UNESCO, representante del BID, de representante del British Council, varios. Se armó un equipo de trabajo y este está también en línea, si alguien quiere leerlo, porque ahí aparecen también ustedes. ¿Cómo los están captando? Sería interesante que le echaran un ojito. En cuanto a la economía en esto, pues la economía se ha centrado mucho en medir. No solamente la economía sirve para medir, sino también para establecer mediciones no solo cuantitativas, sino también cualitativas. Pero digamos que en casos como México, este es un dato de Ernesto Piedras, este es de la cuenta satélite, ¿no? Por ejemplo, ya la cuenta satélite que se publicó en 2014 nos decía que era un 2.8, no un 6.7 como el que decía Ernesto años antes, pero tiene que ver con cómo se mide. Yo siempre les cuento que Ernesto Piedras dice que tiene que ver con qué se cuenta, o así que qué se cuenta en la cuenta. Entonces Ernesto Piedras dice que él hace una fotografía de cuerpo completo y que la cuenta satélite hace una fotografía de cintura para arriba, 3/4 perfil. Entonces que lo que se cuenta es diferente y los montos también, por lo tanto, van a salir de forma distinta. Entonces cuando vean todos estos informes, échenle un ojito a la metodología. ¿Qué están contando? ¿Cómo lo están contando? ¿Qué actividades son? No es toda la cultura, no es todo lo que implica la creatividad. ¿Qué actividades son las que están ahí? ¿Está el diseño? ¿Qué tipos de diseño? Porque como ya vieron, nos incluyen todos en todas. Entonces, en gran medida esto de la economía creativa también se impulsa mucho las ciudades creativas para el desarrollo integral.
¿Por qué? Pues porque nos permite una especie de bienestar a través de lo que ya decía Julio, cómo mejorar la vida con nuevos productos, la creatividad, la innovación, pero también a su vez, si generan dinero, esto puede generar un mayor crecimiento económico que podría aterrizar en desarrollo a través de las políticas públicas bien encausadas. Y ahí me brinco un poquito porque pues estoy con, la mayoría de ustedes son jóvenes, estamos en la universidad, aquí pues uno transita con los jóvenes y de repente es cuando uno se da cuenta que ya va envejeciendo porque ya hay mucha distancia entre los estudiantes y uno, llega un momento en que uno dice, no, ya no entiendo eso que dicen. Bueno, entonces, ¿qué pasa con los jóvenes? Siguiendo con Ernesto Piedras, Ernesto y Néstor García Canclini, este antropólogo que les decía, que es de la UAM Iztapalapa, hicieron un estudio. Entonces, en la mañana les hablaban de los emprendimientos, de los empresarios, esto que también está en la política pública muy metido. Hay muchos programas, Jalisco tiene un programa, Veracruz tiene otro programa, la Ciudad de México tiene una incubadora ahí al lado de la Torre Latinoamericana de la Secretaría de Cultura. Hay varios proyectos y es una de las más antiguas en todo el país. ¿Qué pasa con estos temas de la creatividad, de la cultura y los jóvenes? Piedras, en estas láminas, por ejemplo, decía, bueno, ¿cuál es el modelo laboral tradicional? Normalmente, pues estudias, te vas al trabajo, consumes bienes y pues se supone que uno quiere tener dinero para poder tener un ingreso y capacidad de compra, etcétera, y consumir, ¿no? Pero en el modelo laboral de los jóvenes creadores, pues esto también va cambiando. Hay que poner también el acento en que nuestros contextos se han ido modificando. Ya ustedes, y hablaban hace rato con Giancarlo, el mercado laboral cada vez está más complejo. Entonces ya no es como a lo mejor con nuestros papás, que estudiabas, salías, tenías un trabajo, tenías una plaza, te jubilabas, y si tenías una plaza ya la habías hecho en la vida, y tan. Pero ahora ni hay plazas, está el outsourcing, está una serie de cuestiones que nos limitan a que ya no vamos a tener un trabajo a lo mejor 30 años, sino muchos trabajos, si bien nos va. Que jubilaciones también están ahí pendiendo del hilo, ¿no? Por todas las dinámicas de reestructuración de las cuestiones laborales. Y que la flexibilización laboral también nos dice esto. Pues hay gente que son y en el diseño se da mucho, que están en el freelance, que hay unos que les va muy bien, pero a veces hay y a veces no hay. Entonces la dinámica es más la creatividad y tejer redes. Y a través de esas redes y de los muchos empleos, puedes poder generar otro ingreso. Y entonces ellos encuestaron a muchos jóvenes y nos decían que pensaban que muchos de estos a lo mejor iban a tener otro tipo de preparación. Vamos a ver cómo está lo que ellos sacaron. Que de estos jóvenes creadores o creativos, el 84% tienen nivel licenciatura, tenían nivel licenciatura. Que el 91%, pues sí, ¿no? Usuarios de Internet. Con todo y las brechas, bueno, estos que se encuestaron, 91% usuarios de Internet. Que el 30% son mujeres. Que el 67% no cuenta con un contrato laboral. Que el 33% tiene un nivel socioeconómico AB, y que es más o menos, y el 39% un C, más. Que el 85% no cuenta con prestaciones laborales, cambios, freelanceo, nada, y que el 55% desarrollan proyectos independientes, ¿no? En estas dinámicas, otras que quizás hace unos años pues no estaban ahí. Entonces, en promedio, el 55% de los artistas o creativos reciben apoyos por parte
del tutor o algún familiar. Esto es bien interesante porque ¿qué pasa con los que no tienen ese apoyo, por ejemplo? Con los que te dicen, pues nada de que nada más estudias, vete a trabajar y aporta algo y no te puedo sostener. Los que tuvimos la fortuna de no hacerlo en su momento, pues sí, no se da siempre. El 81% generan ingresos en las actividades alternativas a la dinámica cultural. Fíjense, ¿cómo van las actividades? Por ejemplo, los artistas visuales, aquí están. El cine, la música, aquí no se alcanza a ver la división, pero aquí está multimedia, este cachito. La industria editorial o escritor independiente, por ahí. Pero esto está más interesante, la periodicidad en el ingreso. O sea, ¿cuántas veces te llega ingreso y cada cuánto tiempo? Una vez a la semana, cada 2 semanas, una vez al mes. Fíjense, una vez al mes, aquí está, 31%. Cada 2 o 3 meses, 24%. Cada 2 o 3 meses. Aproximadamente una vez al año o menos, existen, aquí están, fíjense, pues son cada 2 semanas, 24%. Y una vez a la semana, muy poquito. Entonces, vean cómo está la distribución. Entonces, además tienen que ser muy buenos administradores, porque cuando cae hay que saberlo administrar, porque habrá tiempos donde no va a haber nada. Entonces, cuando se hizo el estudio se decía que se esperaba esto, y bueno, ¿qué es lo que se encontró? Que estos jóvenes pensaban que tenían bajos niveles de escolaridad, pero se dieron cuenta que no, ya vimos que el 84% tenía licenciatura, ¿no? Que existía una elevada proporción de mujeres dedicadas a las artes, y se encontró que no, en esta muestra, aunque ahí habría que ver, porque en realidad en temas de arte, no sé aquí en diseño cómo funcione, pero hay poco más de mujeres. También en la gestión cultural, en las artes, siempre son mujeres. Bueno, además de que hay más mujeres que hombres, pero siempre hay mujeres. He llegado a tener cursos con puras mujeres, ¿no? Una vez. Sí, ¿verdad? Que conste que yo no lo dije. Más dedicadas. Bueno. Que pertenecen a niveles socioeconómicos bajos, pues dijeron, no, ¿cuál? 33% de los jóvenes creativos pertenecen a nivel AB. Pero fíjense, también hay que ver eso. ¿Cuáles de esos jóvenes, y hay que ver a quién se encuestó, eran de ciertos circuitos también, ¿qué funcionan? El circuito Roma, Condesa, pues ellos están ahí, tienen a lo mejor otro tipo de perfiles, de ingresos, de apoyos, pero ves a otros chavos y si no les da, ¿quién los apoya en el fracaso? Nada, no dio y vamos a buscarle. Entonces, bueno, ¿por qué les pongo estas láminas? Porque cuando hablamos de economía creativa, de industrias creativas y de emprendimientos y que el diseño y que es una oportunidad también de negocio, de crear innovación, pues básicamente toda la política pública nos dice que se generan muchos empleos con la economía creativa, con las industrias creativas, que se maneja un incremento en el bienestar, en bajar la desigualdad, pero resulta que depende de quién estemos hablando, ¿no? Entonces ahí hay que ver cómo se están formulando también las políticas públicas que van a bajar pues, a todos nosotros. Y que hay cosas y hay problemáticas, tensiones que están ahí muy fuertes para que si ustedes como diseñadores quieren ser emprendedores, pues no solamente tienen que ser muy fregones en lo que hacen, ¿no? Sino además tienen que tener una serie de cuestiones alrededor que permitan que eso se desarrolle. Y ahí viene como por ejemplo los incentivos fiscales. ¿Cómo se va a trabajar ese tipo de cuestiones? El tipo de créditos, ¿qué nivel de créditos que no los atoren se pueden dar? Ahora, por ejemplo, en el diseño a lo mejor tienen más movilidad por el tipo de trabajo, pero no vamos a comparar a lo mejor con otras actividades, como yo tengo muchos estudiantes que tienen colectivos de danza o de teatro, es más difícil, incluso a quienes les pueden trabajar. Entonces, en este marco de la economía creativa, hay sus diferencias, claro que sí,
Y entonces la política pública tendría que ir bajando de manera diferenciada. Muy grosso modo, quería yo entonces ubicarlos como en los conceptos generales, para que vean que hay muchos, que no hay consensos, que tienen que ponerse a estudiar a ver si le van a entrar a estos temas, que también el panorama de la creatividad en donde están ustedes aquí es complejo, que depende también en qué circuito te muevas, con quién te alíes, de dónde vengas, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí, si el 67% de estos jóvenes creadores no cuentan con un contrato laboral, muchísimo, y 85% no cuenta con prestaciones laborales, nos habla también de ciertas condiciones, que parte de la política pública, si queremos bienestar y desarrollo integral, pues también deben de apuntar por acá. Entonces, para ir revisando estos temas, uno de los libros que mencionaba el maestro Moisés, ahí está en la librería, y si no, pídanlo ahí al Departamento de Investigación y Conocimiento. Es un segundo libro que sacamos, viene, por ejemplo, el tema de diseño en el marco de la economía y la cultura, y sus profes pues escriben ahí. Entonces pueden echarle un ojito. Y bueno, yo me quedaría con la reflexión de cómo la academia se va a articular, primero, entre disciplinas, los diseñadores con los economistas que nunca nos vemos, estamos en el mismo lugar, pero unos allá arriba, es más, están en el mismo patio, en el mismo cuadrante ahí, diseño, pero unos arriba, otros abajo, ¿no? Siempre hablamos de la multidisciplina y en la práctica no nos sale, ¿no? Los profes tampoco lo hacemos porque es bien difícil trabajar con otros y con los egos propios de cada uno de los colegas. Entonces, bueno, necesitamos trabajar estos temas, acercarse ustedes a los discursos de los economistas, nosotros a los de ustedes, a la gente de la gestión cultural, al tema de la política pública, en fin, que hablar de economía creativa en el marco del diseño y demás, no solamente es quedarnos con el diseño, sino abrirnos un poquito más a todo lo que está ocurriendo en estos nuevos paradigmas que nos plantean estos conceptos, ¿no? Y pues yo le dejaría ahí, quien quiera alguna bibliografía, con gusto se la paso al maestro Moisés, para que puedan leer un poquito más sobre el tema. Y échenle acento también a los talleres, por ejemplo, el de propiedad intelectual, cómo está funcionando también todo lo de estos temas que son muy interesantes, sobre todo en la actividad que ustedes hacen. Pues bueno, muchas gracias.